Son las 8:54. José La Luz. Bueno, señores, miren, realmente ese debate sobre Uber es un tema que a mí me apasiona. Interesantísimo. Ese es uno de mis temas fundamentales. De hecho, ese es mi conflicto con el PLD. Yo promuevo un partido electrónico y el PLD prefiere un partido análogo. Entonces, ese es el mismo conflicto que se está dando ahora en el sector transporte con los taxis y el fenómeno de Uber. Y ese fenómeno se dio también en la música, con la música digital, cuando la música digital llegó en las finales de los 90, que todos los artistas se resistían en principio al tema de la piratería. Pero ya ahora todos los artistas están contentos con las plataformas como Spotify o Apple Music, por citar dos, pero hay muchas. Entonces, yo voy a sacrificar los temas que yo traje preparados desde mi casa para hablar de Uber, porque Uber yo lo conozco muy bien. Y aquí se pusieron muchas ideas importantísimas, pero la parte estructural, ¿por qué se da este fenómeno? No se ha hablado. Entonces, eso hay que saberlo para que nosotros nos podamos preparar frente a lo que viene. Si no nos preparamos frente a lo que viene, vamos a seguir haciendo lo que otros determinen, vamos a ser consumidores de lo que otros creen e inventen. Y entonces, de los temas que yo había preparado para el día de hoy, yo solamente quiero invitar a todos a leer un artículo que el presidente Leonel Fernández publicó ayer. Raras veces, bueno, yo creo que la primera o la segunda vez que yo recomiendo de los artículos de Leonel, porque como yo lo critico tanto y no tengo motivo para hablar positivamente de él últimamente por el comportamiento que yo no comparto, que él ha asumido en política, abrazar el balaguerismo, yo no estoy de acuerdo con eso. Y entonces, y el conservadurismo, y entonces, pero ayer el presidente Fernández publicó un artículo en el Listín Diario que lo ha reproducido en muchos medios, que se llama La influencia de la comunidad hispana en Estados Unidos, dedicado a Donald Trump. Lean ese artículo. Bueno. Ese es el Leonel que yo prefiero. Brillante. De ese Leonel era que yo me sentí orgulloso. Inclusive ese artículo, La influencia de la comunidad hispana en Estados Unidos, el presidente Fernández debería hacer que se publique en el New York Times o en el Washington Post, en inglés, en las principales plataformas. ¿Para qué? Para que la comunidad hispana sepa que hay líderes pensando por él. ¿Y cómo manejar la importancia que ellos tienen? Les invito a todos a buscar ese artículo y a leerlo. Entonces, y su discurso también en la organización, lo que pasa seminario es que, de comercio. Lo que pasa es que como yo muy preciso. Como también. Pero yo te exhorto a que también lo busques. Sí, como yo no vi el discurso, entonces, pero leí el artículo ayer y me pareció fantástico, correcto, las puntualizaciones y el análisis de lo que decía Huntington, la tercera ola migratoria, todo eso está bien elaborado. Y también lamentar la muerte de Ildefonso Medina, don Garavito, que es uno de los fundadores del ensanche Quisqueya. Murió en el día de ayer de un infarto, tenía ya 87 años, era un tronco de una de las familias más emblemáticas del Quisqueya, vinculado toda su familia al Partido de la Liberación Dominicana. Don Garavito falleció y yo quiero solidarizarme con sus hijos, sobre todo con Moisés, que es mi gran amigo y mi compañero de partido, también con Ildefonso, con Ildefonso, con Cruzita. ¿Es familia de él? No, Brioni Garavito es de San Juan. Garavito era su apodo, él se llamaba Ildefonso Medina. Con Cruzita, con Moisés, con David, con Elías, con Abraham, Wilson, Janet y Darling, sus hijos. Y vamos a tratar de estar allá después que pase el programa. Entonces, señores, miren, ¿qué es lo que sucede con Uber? Miren, yo tengo mucho tiempo diciéndole a mi partido. De hecho, en marzo del 2014, creo que fue marzo del 2014, sí. En marzo del 2014 yo le mandé una carta a los 26, eran en esa época 26, a los 26 miembros del comité político de mi partido. Esa carta yo la tengo en mi casa, recibida por todos ellos, donde yo le decía, vamos a hacer una conferencia sobre tecnología electoral y partidos electrónicos. Esa carta para mí tiene un valor histórico, porque yo entiendo que el PLD debe incorporar todas las tecnologías actuales a su sistema de partido y a su sistema electoral.
Eso era lo que hacía Juan Bosch hace 40 años. Entonces, nosotros debemos hacerlo. Nos sorprendió eso. Seguimos teniendo un partido análogo que vive del prestigio que Juan Bosch creó y del sistema de organización y el método de trabajo que Juan Bosch creó. Nosotros no le hemos añadido nada como nuevas generaciones. ¿Qué es lo que pasa con Uber? Miren, Uber como como concepto, eso se llama economía colaborativa. Economía colaborativa. ¿Qué es la economía colaborativa en esencia? La posibilidad de los seres humanos monetizar toda la parte de su patrimonio que no tiene un pleno uso o un uso continuo. La economía colaborativa es la posibilidad que tienen las personas de la sociedad web, porque la economía colaborativa es una expresión de la sociedad web, de monetizar todo lo que no tiene un uso continuo y permanente. Desde la comida hasta la ropa, hasta el vehículo, hasta el espacio de trabajo, hasta la habitación que le sobra en la casa. Todo se va a entrar en un esquema de colaboración. Poco a poco vaya avanzando el tiempo. La primera expresión de Uber fue Napster. Napster fue una plataforma que salió a finales de los 90 que permitía compartir música. Yo compraba un disco, lo tenía en mi computadora y a mí me daba la intención, la gana de yo ponerlo ahí para que todo el mundo lo pudiera escuchar. Entonces todas las computadoras que estaban conectadas mediante un programa de fichero que se llama peer-to-peer, compartir en pares, entonces cogía la música de mi computadora y la escuchaba. Y eso generó una ola de crítica, como está generando Uber ahora. Poco a poco, entonces, eso se fue normando, se fue legalizando. Y hoy el intercambio de música digital es normal y beneficia a todo el mundo. Ahora, para que se produzca la economía colaborativa, tienen que darse ciertas condiciones. Si no se dan esas condiciones, la economía colaborativa no funciona. ¿Por qué? Miren, las condiciones que se tienen que dar son las mismas que nosotros utilizamos en la conferencia de liderazgo responsable. Información, tecnología, eficiencia, transparencia y autoridad. Si uno de esos 5 elementos falla, la economía colaborativa se cae. ¿Por qué Uber es tan eficiente? Bueno, Uber lo que hace es que tiene toda la información de los usuarios y de los que prestan el servicio. Y esa información entonces Uber la monta en una plataforma. Pero para que eso sea creíble, tiene que ser transparente. Uber depura a todos los que dan servicio de taxi antes de entrarlo en su plataforma. Si tienen antecedentes penales o judiciales, no los incluye. Entonces ya Uber sabe a quién le está mandando como taxista a cada usuario. Ahí está la transparencia. Pero además, cuando Uber cobra el dinero que se lo debita de la tarjeta de débito, de crédito, automáticamente la misma plataforma distribuye el dinero. Lo que le corresponde al Estado por impuestos lo paga, lo que le corresponde al taxista y lo que le corresponde a Uber. Automáticamente es transparente. Entonces está el tema de la eficiencia ahí. Uber te dice quién va a buscarte. Te manda una foto del chofer y te manda una foto del vehículo. Y te manda el teléfono del chofer. La placa y el modelo y la tarifa de cuánto te y el ranking de los demás usuarios. Los demás usuarios de Uber, cuando te mandan la foto del chofer, te dicen qué nivel de satisfacción tuvieron con ese servicio. ¿Qué es eso? Eficiencia y transparencia. Y te manda el número del chofer para que sea tú que lo llame a él. Y también él te puede llamar a ti. Entonces, todos esos 4 elementos que le dije tienen que estar determinados por una autoridad que los regule, tanto a los consumidores como a los proveedores de servicios. Ahí están las 5 herramientas. Si no hay autoridad, entonces la cosa se pierde. En el caso del turismo y de la inmobiliaria, ya Uber entró al sector inmobiliario. Eso se ha dado aquí todo el tiempo. Tú tienes una casa en La Romana. ¿Qué tiempo del año tú usas esa casa? Tú la usas 5 veces al año. El resto del tiempo, ¿qué tú haces? Se la da a un broker para que te la alquile. Eso es economía colaborativa. Eso se ha hecho siempre. Lo que pasa es que lo que la sociedad web agarra es que crea una plataforma digital para que esa economía funcione de manera ciega.
Porque si nosotros nos ponemos a ejercer la economía colaborativa en función de la información o de la emoción que nosotros tenemos, el negocio no crece. Es la capacidad de tú analizar los clientes y crear perfiles lo que genera un mercado. Por ejemplo, en Londres, una persona que pasa 5 meses o 6 meses fuera de Londres no usa su parqueo. ¿Qué hace Uber? Uber lo que hace es que registra todos los parqueos disponibles. Como en Londres hay una gran cantidad de demanda de parqueo, la gente dura miles de horas al año dando vueltas buscando un parqueo, igual que en Nueva York. ¿Qué hace Uber o plataformas similares? Hacen un inventario de todos los parqueos disponibles y lo ponen en la web. Entonces, vía GPS ya tú sabes dónde hay un parqueo disponible. Entonces tú vas y te puedes parquear en esos parqueos y tú pagas a Uber. Entonces Uber le da una parte al dueño del parqueo, coge otra parte y le paga al Estado. Eso es economía colaborativa. Hay gente que tiene, oigan este dato, hay 83 millones de taladros en Estados Unidos que se usan una media de 3 horas al año. Esos 80 millones de taladros que usted tiene en su casa guardados, entonces usted lo puede registrar en una plataforma. Y esos taladros usted los puede intercambiar por otra herramienta que usted necesite y no la tiene que comprar. Porque usted no va a alquilar un taladro. Pero si usted quiere una sierra, entonces hay plataformas que te dicen yo te envío la sierra y tú me envías el taladro. Eso es economía de colaboración. O el caso de lo que está pasando en España, que es un fenómeno. En España tu casa tiene 3 habitaciones y tú nada más usas una porque ya tus hijos se casaron. ¿Qué hace Uber? Entonces Uber lo que hace es que coge esa habitación, la pone en una oferta y se la alquila a clientes previamente depurado. Si es una persona, una pareja de adultos que quieren tranquilidad, Uber no le va a alquilar la habitación a niños de 20 años que vayan a llegar a las 4 de la mañana. Entonces se van creando perfiles que se adaptan a las necesidades del que vende productos y del que los consume. ¿Por qué ellos decían que Julio tenía razón en una parte cuando hablamos de la posibilidad de que la economía colaborativa llegue a la República Dominicana? Porque el debate de Uber se dio en Nueva York ahora mismo. Yo le pregunté, y yo creo, Julio, que tú estabas en ese taxi, cuando yo le pregunté a un tipo cuál era el impacto de Uber en Nueva York, él dijo, bueno, el impacto de Uber es el siguiente: una chapa de un carro amarillo costaba $1 millón y ahora cuesta $750,000. Ya está bajando a 500. Son 48,000 gente que están ofreciendo servicios de taxi en Nueva York. ¿Qué hizo la alcaldía de Nueva York? Enfrentó a Uber. ¿Y qué hizo Uber? Entonces Uber le hizo una campaña en contra en su plataforma a la alcaldía de Nueva York. Y el alcalde tuvo que echar para atrás de una vez. Porque al final, ¿qué es lo que importa en la balanza? El usuario, el ciudadano. Ahora, eso tiene que tener un marco legal. En la República Dominicana, y con esto termino, el Banco Central tiene que hacer un congreso de economía colaborativa. El Banco Central o el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Hacer un congreso de economía colaborativa para que las instituciones puedan entender el impacto de esto. ¿Cuántas compras por internet se hacen aquí? ¿Cuántas cuentas de Netflix se activan al año? El gobierno le saca provecho a eso. El gobierno ni sabe de eso, porque el gobierno es análogo. Y entonces, oigan lo que le voy a decir por último. Uber y la economía colaborativa son nativos. ¿Por qué Uber es nativo? Porque todo lo que se creó después de la caída del muro de Berlín está basado en tecnología, porque la tecnología se liberó con la caída del muro hace 25 años. El 8 de octubre va a cumplir 26 años el muro que cayó. Uber tiene menos de 5 años. Uber es nativa. Entonces nosotros tenemos que ponernos a estudiar el concepto de los nativos digitales, que no solamente se le aplica a personas, también se le aplica a las empresas. Cambio fuera, Mauricio. El sol de la mañana. Hay puertas que